Bueno, el Zendal, ¿se le ha llamado hospital cuando en realidad no cumplía los estándares para llamarse así? Bueno, es algo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, que efectivamente eso no se puede considerar un hospital. Digamos que desde el punto de vista arquitectónico más bien parece una nave o un hangar o en fin, lo que podría ser igual a un IFEMA, es decir, prácticamente es una copia de lo que fue el IFEMA y no tiene una estructura que podríamos decir habitual para un hospital. ¿Y por qué se quiere cambiar ahora la normativa de hospitales, según ese borrador que hemos conocido? Bueno, yo desconozco el borrador, pero en cualquier caso me parece muy grave, me parece muy serio lo que se quiere hacer, porque es una realidad que se ha inventado un edificio, una construcción que no se ajusta a ningún parámetro razonable, pues es validarlo mediante un cambio legislativo. Es como si quisiéramos mañana decir que la Tierra es plana y entonces pues nada, cambiáramos las normas de la física, inventáramos nuevas formulaciones para justificarlo. También es grave el que se pretenda permitir habitaciones sin luz natural en los hospitales. Como ya habían dicho en el reportaje, la luz natural tiene muchísimas ventajas, no solo en un hospital, sino también hay muchísimos estudios para el ambiente laboral, el rendimiento que se produce, efectivamente, también en la vida. Somos seres diurnos. Entonces, abrir esa posibilidad significa que se pueden hacer hospitales a partir de ahora en donde no necesariamente haya habitaciones con luz. Podemos llegar incluso al caso de que haya habitaciones de primera y de segunda, habitaciones con luz o sin luz, como a veces pasa en los barcos o en los cruceros, ¿no? Camarotes con vistas al exterior y camarotes de dentro. Es decir, es muy serio. Claro, Pilar García de la Granja, ¿qué te parece? Bueno, vamos a ver, a mí me parece que el Zendal se hizo en un momento muy específico, cuando en este país estaban muriendo 1000 personas al día. Había una pandemia que nadie sabíamos que era esta pandemia y consiguió salvar miles de vidas. A partir de ahí, si con una inversión que se ha hecho para salvar miles de vidas durante una pandemia que todos desconocíamos, esa infraestructura hay que darle otro servicio, a mí me parece razonable. Yo lo único que quiero es que lo expliquen y que expliquen por qué. Si es que realmente esto que publica el país es así y se lo están planteando de esa manera. Pero vamos, poner en duda a estas alturas que el Hospital Zendal fue una magnífica idea en la Comunidad de Madrid, como otros hospitales que se abrieron en otras comunidades, y quiero recordar ahora mismo Andalucía y Valencia, por ejemplo, ¿verdad? O incluso Galicia, y que salvaron miles de vidas después de la que hemos pasado con el tema de la pandemia, las mascarillas, las no mascarillas, el virus, el no virus y los 2 o 3 casos, a mí es lo que no me parece presentable. No se desvistieron muchos hospitales de mano de obra bueno, profesionales para vestirlo. Porque había una emergencia. Había 1000 muertos al día, desde luego, estaban colapsados los hospitales y se hizo un hospital de emergencia de pandemias como en todo el mundo. Y todos los madrileños lo saben. A ver, sí, Daniel Bernabéu, sí. Si me permiten entrar en el debate, yo quiero advertirles que lo peor de la pandemia lo pasamos en los hospitales madrileños y un poco ya después nos ayudó IFEMA. IFEMA realmente fue el que salvó vidas, no ha sido el Zendal, no nos engañemos. IFEMA fue quien salvó vidas, quien permitió descolapsar lo que estaba pasando en los hospitales, y me parece que estamos frivolizando con lo que pasó en el momento más duro de la pandemia. No, yo no frivolizo. Daniel. A mí me parece muy serio construir un hospital de pandemias. Perdone un momento. A ver qué se explica, el Zendal aparece mucho más tarde. El Zendal en su momento peor no llega a llenarse ni mucho menos. La tipología de pacientes que admitió en muchos momentos, y desde luego era lo que a nosotros nos permitían mandar desde las urgencias de un hospital como de La Paz o del 12 de octubre, no diferían mucho de pacientes que podrían haber estado en un hotel. Es decir, es una estructura que desde su inicio ha tenido muchísimas limitaciones en cuanto a la recepción y cuidado de los pacientes que iban ahí. No podíamos llevar pacientes ancianos, que eran normalmente los que padecían en mayor gravedad, no podían tener complicaciones. O sea,
cuidado con el mito que parece que queremos crear con el Zendal. A mí me parece, yo no voy a entrar a juzgar si esa era la mejor opción en ese momento, pero es una infraestructura con muchísimas limitaciones y lo que no parece razonable es cambiar toda la normativa que hay sobre estructuras hospitalarias solamente para dar cabida a algo que se creó por un casi capricho para dar respuesta. Teníamos un hospital, teníamos una torre en el Infanta Sofía totalmente construida y con posibilidades que no se quiso dotar. Teníamos un hospital que se podía simplemente haber rehabilitado como era Puerta de Hierro. En fin, había muchas otras alternativas muchísimo más interesantes desde el punto de vista de una infraestructura a largo plazo. Se hizo el Zendal, bien está, pero yo creo que si se quiere aprovechar efectivamente es un almacén de oficinas, para logística, se puede alquilar a Amazon. O sea, es un edificio interesante que responde a ese patrón, pero no mitifiquemos los logros del Zendal.